Muy bien. Entonces, bueno, un saludo para todos y muchísimas gracias por acompañarnos la tarde de hoy. Hoy para nosotros es motivo de orgullo y de mucha alegría recibir como ponente a una persona que es de nuestra casa y que, bueno, ha dado testimonio de eficiencia, de buen trabajo, de profesionalismo y muy buen desempeño en su área de trabajo. Seguramente ustedes lo conocen, no solamente porque, bueno, como les comenté, es de Primero Justicia, sino porque en redes sociales se ha convertido en una voz referencia para visibilizar lo que ocurre en nuestro país y es Daniel Montero, que es consultor en comunicación política y transformación digital. Tiene experiencia en México, Colombia, Venezuela, República Dominicana y Costa Rica. Es abogado de la Universidad Central de Venezuela con un máster en gerencia pública y Instituto de Estudios Superiores en Administración, certificado profesional en transformación digital del Haas School of Business de la Universidad de California en Berkeley. Entonces, antes de comenzar, le damos la palabra a María Beatriz Martínez, presidente del partido, y le damos la bienvenida a todos los que están acá. Edinson Ferrer, que puso la cámara, apagó la cámara, pero que también nos está acompañando y a todos los miembros de la Dirección Nacional del partido que nos acompañan, a los presidentes de Estado y bueno, a todos los que se han tomado esta hora para compartir con nosotros esta información que redundará positivamente en el desarrollo político de las redes sociales de Primero Justicia y para eso estamos acá. María Beatriz. Bueno, gracias Paola, de verdad que es como siempre es un gusto y un honor poder compartir este espacio que ya se nos está haciendo una muy buena costumbre de encuentro, de compartir, de aprender juntos, de sumar conocimientos y bueno, de verdad que es un gran honor darle la bienvenida a Daniel, no solo justiciero, sino una persona de gran estima y de confianza al que admiro muchísimo, a quien le agradezco mucho también desde hace mucho tiempo ayuda en lo personal y en todo lo que es la materia de redes y creo que pues es un gran aporte en unos momentos para los que el tema de la comunicación digital, el tema de el activismo digital, no solo es una herramienta, sino se convierte en una columna vertebral para el accionar político. Y creo que debe ser tomado en consideración con atención, que entendamos que podemos mejorar para el desempeño de estas herramientas y que además puede servirnos en un contexto de persecución y autoritario como el que vivimos, para también tomar precaución y poder seguir haciendo nuestro activismo, seguir influyendo como líderes políticos, pero también con precauciones. Entonces, estoy aquí atenta como una gran alumna y espero poder absorber todos los conocimientos que nos viene a dar Daniel. Un gran abrazo a todos. Gracias a todos por estar conectados. En este momento, Edinson, no sé más si de quieres decir algo. 400 justicieros. Daniel, te dan la bienvenida. Edinson, no sé si quieres decir algo. No, básicamente lo que decía María Beatriz, simple y llanamente, gracias por estar acá. Creo que es un momento importante para que en la organización de nuestro partido se podamos seguir creciendo en esto que hemos llamado cuerpo y alma, que Paola pueda, digamos, primero agradecerle a Paola y a la Vicepresidencia de Formación por todas estas iniciativas, pero también a ustedes por estar acá, porque creo que es un momento, como decía María Beatriz, en que la fortaleza del partido tiene que ver mucho también con lo que sepamos sobre este tipo de comunicaciones que nos va a exponer hoy Daniel. Así que bueno, como decía Paola, Daniel es de la casa, siempre ha estado con nosotros y un gusto volverte a ver, Danielito. Un abrazo. Sí, antes de darle la palabra a Daniel, una cosa que siempre hago y ahorita no lo hice, es que es importante que resguardemos la identidad de las personas que participan acá. Como estamos grabando, no vamos a decir el nombre de las personas que hacen las preguntas, sino que solamente enunciaremos las preguntas para tener la respuesta y le pedimos a todos los que quieran poner en redes sociales
esto que está pasando el día de hoy, eviten publicar nombres de las personas que están conectadas. Pueden hacer digamos, María Beatriz, Daniel y yo y Edinson y los que estamos acá podemos salir sin inconveniente, pero el resto de los participantes que están en Venezuela, pues no ponerlos en redes sociales para no exponerlos. Bueno, ahora sí, Daniel, se acabaron los preámbulos y bueno, es todo tuyo, como dicen los gringos, el piso es tuyo. No, agradecidos por la invitación y la verdad que lo felicito porque en medio de esta crisis o esta situación, tener este espacio siempre es positivo para el futuro democrático del país, ¿no? Fíjense, básicamente lo que quiero presentarles hoy es un poco como el contexto global del tema de la comunicación política en general y ya una segunda parte que sea mucho más aterrizada y que sean herramientas más útiles para el trabajo que ustedes puedan hacer, sobre todo quienes están en Venezuela, ¿no? Sin más preámbulos, primero hay que entender un poco el contexto en el que estamos. Estamos en un contexto mundial en el que la tecnología está avanzando a pasos agigantados en los últimos 30 años, ¿no? Pasamos de tener acceso a Internet a tener redes sociales, a ya estar implementando el tema de la inteligencia artificial en esta década, ¿no? Y cada vez más la tecnología se acelera. Por eso es muy importante que tanto los partidos políticos como empresas, como la sociedad en general, esté atenta a estos cambios porque si no estos cambios le pasan por encima. Y eso es mucho de lo que está pasando hoy en la política global, que la tecnología se está llevando por delante a los partidos tradicionales, por ejemplo, y eso está haciendo mellas en toda la política en general y el tema electoral, ¿no? Entonces el mundo digital está enfrentando hoy un cambio constante en el que la política no puede dejar de adaptarse porque se queda atrás. Y eso lo estamos viendo, ustedes como políticos lo están viendo en toda América Latina. Primero, entender que cada vez hay más personas conectadas. Antes era un gran mito este tema digital porque decían que esto pertenecía a un cierto grupo social, a una cierta élite, pero la gran verdad es que 7 de cada 10 latinoamericanos está conectado. El promedio varía un poco más, menos en algunos países, pero casi el 70% de las personas están accediendo a Internet. En el caso de Venezuela, se disminuye al menos al 60% por todo la complejidad actual que está sucediendo, ¿no? ¿Cuántas horas al mes estamos en redes sociales? Estamos al menos un día al mes completo en TikTok, casi un día en YouTube y mismos números o números similares en Facebook, WhatsApp e Instagram. Y fíjense que en mucha menor medida X, que es una red social que, por ejemplo, a mí me gusta mucho, pero que realmente no es la red social que le llega a la mayoría de la sociedad. La X es una red social que está concentrada en un grupo de personas que tienen más temas informativos, políticos, pero en realidad la gran sociedad está en otras redes sociales como TikTok, YouTube, Facebook, entre otras, ¿no? Al menos 7 horas estamos al día en Internet. De nuestra hora activa, por así decirlo, a lo largo del día tenemos 12 horas, digamos, despiertos, entre 12 a 20 horas despiertos, entre 12 a 14 horas despierto y tenemos 7 horas, es decir, la mitad de ese día la pasamos metido en Internet. Entonces eso habla de la relevancia que está teniendo ese tema, ¿no? Pero ahora específicamente en Venezuela, ¿cuáles son las redes sociales que tienen mayor alcance? Fíjense que en el caso de Venezuela, obviamente WhatsApp es la red social que alcanza al menos al 58% de quienes acceden a redes sociales. Este número puede ser mayor, pero es el único número verificado actualmente. Y al menos la mitad está en Facebook y en TikTok y un 32% se encuentra en Instagram. Fíjense cómo esas redes sociales son las más relevantes y fíjense cómo X es apenas el 6% de la sociedad venezolana que está allí. Entonces esto es muy importante para lo que significa la planificación de sus estrategias de comunicación, en qué redes sociales está la mayoría de la gente para comunicar lo que ustedes hoy quieran informarle a la sociedad. Entonces hoy tenemos que al menos una vez a la semana o diariamente, el 94% de las personas en Venezuela usa WhatsApp. Eso es un número altísimo. Y casi el 70% usa Facebook, TikTok, YouTube y Instagram. Entonces allí tenemos el gran cúmulo de las redes sociales donde está alojada la sociedad venezolana. Estos números son actuales. Acaba de salir un estudio hace una semana, o sea, esos son los números más frescos que hay de la Universidad Católica Andrés Bello. Entonces, es un número que refleja claramente cuál es la activación hoy de los venezolanos en redes sociales.
Ahora bien, tenemos un mundo en el que tenemos que hablar de tres conceptos que son muy importantes para entender todo este tema digital que está pasando. El primero es el llamado a la infoxicación. Creo que a todos nos pasa y sobre todo más en Venezuela con la situación actual. Hay demasiada información, hay demasiado contenido y eso hace que cualquier campaña de comunicación o de activismo digital tenga que ser muy estratégica para lograr que en medio de todo ese ruido tu comunicación pueda tener algún sentido o algún tipo de escucha por parte de una sociedad que está llena de información, que es al final lo que se refiere a ese concepto que se creó, imagínense, en el año 1999. El segundo es la burbuja digital. Algo que está pasando en todos los países del mundo es que por el algoritmo las personas se están solo comunicando con quienes piensan como ellos. Eso puede hacer que ustedes tengan una percepción desdibujada de la realidad. Entonces ustedes tienen que estar muy claros a veces que todo ese mundo digital donde ustedes están puede estar muy intoxicado, por darle un término, de su círculo o de las personas que piensan como ustedes. Y a veces hay que voltear un poco más allá para ver si en efecto simplemente esto está siendo un espacio de solo unos pocos o realmente eso sí está reflejando lo que piensa la mayoría. Y el último término, pero no menos importante, es el tema de la posverdad. En este mundo actual tenemos medios de comunicación que tienen una ideología muy clara o personas o periodistas que están comprometidos con una parte política o con una parte económica que hacen que enfoquen su mensaje sobre la situación con el enfoque que ellos quieren, es esta llamada posverdad, la realidad que ellos quieren construir y no es la realidad que hoy quieren ver. Eso se ve hoy mucho en Venezuela, obviamente por todo el tema de la censura y la autocensura, en que se crean unas realidades que no tienen nada que ver con lo que está pasando. Entonces es muy importante entender estos tres conceptos para poder entender cualquier estrategia que ustedes quieran hacer de comunicación. Este es un ejemplo muy claro de lo que pasa cuando dos medios de comunicación quieren imponer su versión de la verdad. Aquí tenemos, esto es algo muy viejo, pero que ejemplifica muy bien la realidad. Un medio de comunicación dice, Bruselas mejora las previsiones, España va a crecer 1% en 2014 y 2% en 2015, y el otro medio de comunicación que le hace oposición a ese gobierno dice, con la misma información y la misma noticia, dice, Bruselas augura una recuperación frágil y sin empleo para España. Pronostica un sólido crecimiento para Alemania. Es decir, desvirtúa totalmente un mismo mensaje, una misma realidad con dos enfoques diferentes. Y eso sobre todo en la Venezuela de hoy, en que tenemos medios de comunicación comprados y en el que tenemos un grupo de periodistas y analistas que está alineado a una parte de la realidad que quiere transformarla y hacerla diferente. Entonces ustedes como activistas políticos tienen que estar muy atentos y esto pasa no incluso con los medios de comunicación alternativos, sino con los medios de comunicación más reconocidos. Lo hemos visto con las grandes cadenas de comunicación del mundo en el que han desvirtuado la realidad venezolana para favorecer un discurso particularmente distinto a lo que realmente está pasando, ¿no? Y último, para cerrar toda esta parte de cómo está el contexto digital, en las últimas elecciones en América Latina, las redes sociales han sido parte fundamental de lo que está pasando. Pasó con Daniel Noboa en Ecuador, pasó con Javier Milei en Argentina, pasó con Rodolfo Hernández, quien murió recientemente, pero que casi logró ser presidente por medio de las redes sociales, o con Nayib Bukele, que bueno, es el presidente más emblemático de este tema. Eso lo analicé, por ejemplo, en el tema de Brasil, en un libro en el que tuvo la oportunidad de Edmundo González de invitarme, que se llama Brasil cercano y lejano, donde podemos ver todo lo que se usó en WhatsApp para poder para poder, digamos, fomentar lo que fue el triunfo de Bolsonaro hace unos años atrás, ¿no? Entonces, esto es muy importante que ustedes lo entiendan y el ejemplo más importante ha sido el de Venezuela, que ahora vamos a hablar un poco de ese tema. Porque si no hubiera sido por las redes sociales, toda la campaña electoral del 28 de julio no hubiera sido posible de informar todo lo que se informaba por toda la censura que hay con los medios, digámoslo así, tradicionales, ¿no? Y este video que vamos a ver a continuación ejemplifica muy bien cómo las redes sociales están cambiando
la comunicación política y cómo a través de redes sociales un político desconocido puede llegar a ser candidato, puede llegar a segunda vuelta y puede llegar a ser presidente, como lo fue en el caso de Argentina. Esa esperanza en él, ¿de dónde? ¿De dónde lo conoces? En 2021, cuando tenía 11, empecé a ver así en las redes, a TikTok. Milei, TikTok, Instagram, todas las redes. YouTube. Sí. ¿Con En videitos? todos lados, empecé a ver videos así, algunas entrevistas, cosas así, y siempre me gustó y dije como, ojalá que este tipo pueda ser ¿Pero presidente. ¿Qué te gustaba? Me gustaba la manera, con la verdad, que sentía que decía La la forma verdad. en que decía. O sea, que siento que decía ¿Qué, la mi verdad, amor? como no mentía. ¿Me lo Eso vas que a tú dar? sentías. Que no mentía y que ¿Sí? te da esperanza cuando lo escuchabas hablar. ¿Y de otros candidatos no te pasaba igual? ¿O? No. Bueno, ese no final es devastador, ¿no? No me pasa igual con otros candidatos. Este niño que tiene 13 años hoy, bueno, ya de tener 14, pues esto fue el año pasado, a los 11 años veía a un político a través de redes sociales y pensaba qué bueno que fuera presidente. Y en efecto, fue presidente gracias al voto de la juventud argentina porque se dio a conocer a través de redes sociales. Entonces, aquí lo que le quiero transmitir es la relevancia que está teniendo esto para hacer política, sin desmeritar el trabajo que siempre hay que hacer de calle, electoral, de construir esto que ustedes están haciendo, pero hay veces que hay formas tan disruptivas que un tipo solamente hablando por redes sociales le permitió llegar a ser presidente. Obviamente hay un contexto y una situación detrás, pero lo que quiero reflejarles con esto es la relevancia que está teniendo todo el tema digital en la comunicación política. Y ya eso como para pasar el tema de contexto, ahora Esperanza en vamos él. a ver un tema mucho más claro de cómo ustedes pueden usar herramientas más aterrizadas para que su comunicación de partido político, de la unidad, etcétera, pueda ser mucho más relevante para ustedes, ¿no? Entonces tenemos una primera parte que es cuáles son los tipos de contenido y qué tipo de contenidos está generando más relevancia y cómo pueden hacerlo. Dos, cuáles son las redes sociales, cómo pueden ustedes construir redes dentro de las redes sociales. Y parte tres, cómo pueden ustedes propagar esas ideas en redes sociales, ¿no? En primer lugar, el contenido. Casi todo el contenido hoy, y ustedes lo saben mejor que yo porque lo han visto diariamente, está en el tema de videos. Entonces, los videos son fundamentales para poder comunicar una idea. Las imágenes cada vez quedan más atrás, las fotografías quedan más atrás, pero los videos generan el 82% de tráfico web. Esto fue en 2022, ya estoy seguro que debe estar en el más del 90%. Y en el caso del contenido político específico que genera más interacción, ¿cuáles son los más relevantes? Todos los que tienen que ver con la promoción de un líder o de un liderazgo dentro de una organización política o dentro de una comunidad política genera mucha más relevancia. La sociedad, para lamentablemente o no, está buscando ese tipo de contenidos, todo el tema familiar, todo el tema de cómo se transmiten los valores familiares de los candidatos o cómo se traviste a través del humor o del contraste entre dos visiones o incluso aquellos que son más explicativos, ¿no? Y aquí vemos algunos ejemplos de Donald Trump, quien hoy por hoy es uno de los más importantes en el tema de comunicación política o el tema familiar. Por ejemplo, el segundo que vemos allí es un líder muy importante, un gobernador muy importante de México que ha sabido usar sus comunicaciones para poder ser más relevante. Y en últimos lugares, pues todo lo que ha sido todo lo que fue la campaña comunicacional tanto de María Corina Machado como de Mundo González el 28 de julio, que apelaba a la emoción para poder generar, eh, digamos, actividad y comunicación más relevante, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos crear ese contenido? Primero, mientras más simple, mientras menos información, más entendible es tu mensaje. Un error que tienden a tener los políticos es querer explicar con muchas palabras, con muchas cosas, algo que a veces es muy sencillo para la gente y la gente tiene menos tiempo porque como vimos hay mucha infoxicación, hay demasiada información en Internet. Entonces tienes que hacerlo más simple para que la gente pueda entender tu mensaje de forma más clara y entendible. Segundo, las emociones. Mientras emociones más fuertes genere, más fácil va a ser viralizarlo. Bien sea la compasión, bien sea la ternura, bien sea la indignación. Hay que entender cuáles son las emociones de una sociedad en un momento particular para poder activarla y en ese caso poder generar toda esa emoción. Recordemos la campaña del 28 de julio, todo el tema familiar y todo el tema del reencuentro, cómo fue clave
para generar esa necesidad de ir todos a votar y poder obtener el resultado que se obtuvo, ¿no? El tercer tema es que sea actual. Mientras más inmediato sea, más probabilidades tendrá de ser viral. Y este es un problema que están teniendo los periodistas porque quieren ser los primeros en dar una noticia y al final puede ser esa noticia mentira o no está totalmente comprobada. Pero mientras más actual sea la información, mientras más inmediato sea, más probabilidad tendrá de ser viral porque tú fuiste el primero en generar esa información sobre cualquier aspecto, ¿no? Obviamente, en el caso venezolano, sabemos que hay mucha falsedad actualmente. Todo el mundo quiere tener la primicia de cosas que a veces no pasan, entonces, bueno, hay que ser un poco más precavido, pero buscando promover esa actualidad, ¿no? Y el último, que es algo que yo he podido ver muy claro en toda esta experiencia con el tema de la comunicación política, es contrastar. Mientras más comparaciones simples hagas, más fácil va a ser tu propagación. Y esto está para poder hacer un video, para poder hacer un tweet, para poder hacer una imagen. Todos estos datos te sirven para construir cualquier tipo de contenido según lo que ustedes quieran realizar, ¿no? Hay una consultora muy importante venezolana, estratega de marketing digital, que se llama María Claudia Posadas, que dice una frase que a mí me gusta mucho, que dice, la viralidad no nace, pero algo podemos hacer para verla nacer. Es decir, podemos tener herramientas para poder construir esa viralidad. Y aquí le pongo algunos ejemplos de contenidos que generan mucha interacción. El primer caso vemos una imagen del expresidente Boric, del presidente actual Boric de Chile, perdón, donde se le cuestionaba a él su compromiso real con los derechos humanos al ser de izquierda y ser cercano a todos estos movimientos de izquierda en Latinoamérica, ¿no? Y él hizo esta imagen que es muy sencilla, pero es muy poderosa, donde él proclama derechos humanos ayer, hoy y siempre. En una sola imagen, él quiso transmitir todo un posicionamiento, toda una idea con una imagen y con pocas frases. A eso me refiero cuando decimos hacer un contenido simple, que pueda transmitir una idea, pero que a la vez pueda movilizar. O el tema del humor, aquí tenemos el ejemplo de un partido político colombiano en el que estaban criticando a una ministra y donde, como ustedes muy seguramente han visto o conocen de esa novela, donde Betty la Fea tenía un tema del maquillaje de informes, entonces lo que hicieron fue una comparativa entre nuestra ministra maquilla informe al igual que la novela. Fíjense el nivel de interacción de eso y a veces eso es más poderoso que todo un posicionamiento, todo un statement político de un partido político, ¿no? Entonces, esas son cosas que ustedes pueden absorber para poder, obviamente no tiene que ser exactamente esto, pero poder tener ideas de cómo puede ser una comunicación un poco más simple, pero que transmita un mensaje poderoso, porque aquí al final lo que estás diciendo es, tenemos un gobierno incompetente y lo estás resumiendo en una frase muy sencilla que es maquillar informes. O tenemos el ejemplo de el caso de la comunicación del expresidente Biden, que la actual comunicación es un poco muy distinta, pero sigue ese ejemplo de contrastar, donde él decía, el plan del presidente Biden es este, es muy específico. Fíjense cómo resume un plan en una frase muy sencilla. Y el plan de quienes se nos oponen es todo esto, ¿no? Eso se puede hacer con distintos aspectos como la realidad de quienes nos gobiernan hoy y el país que queremos, etcétera, etcétera. Entonces son ideas que podemos tener claramente para poder transmitir mejor un mensaje, ¿no? Eso a nivel del contenido que se puede crear. Ahora, esta es de la que más me gusta en el tema de activismo porque es donde ustedes pueden desempeñar un papel muy importante, que son las redes dentro de las redes. Las redes sociales no son solamente yo poner un post o poner una publicación o un video. Es poder tener la capacidad de crear redes gigantes de personas que podamos transmitir un mismo mensaje y así poder tener un gran impacto. En el primer caso tenemos el tema de los microinfluencers. Esto está pasando orgánicamente en muchos sectores de oposición y está pasando activamente desde el gobierno. El gobierno está creando toda esta plataforma de personas que tienen altos seguidores en redes sociales, sobre todo lo están haciendo en TikTok para poder fomentar su mensaje. Los tres últimos que ven son líderes o activistas oficialistas. Esto es toda una red que Cazador Fake News, por ejemplo, entre otras personas, ha descubierto muy bien, y es que tienen toda una plataforma de personas desplegadas para poder crear
para que sean creadores de contenidos, todos se comunican entre sí y todos imponen una línea ideológica o un mensaje que quieran imponer durante un tiempo determinado, ¿no? Por ejemplo, recientemente estaba todo este tema de María Corina se ha ido del país. Ellos reciben esa línea, crean cientos de videos y alguno de esos va a ser viral por el algoritmo, entonces ellos procuran hacer eso. O en el caso de la oposición, que es de personas menos partidistas, como el caso de Kilómetro, que recientemente tiene un protagonismo importante, o este muchacho que se llama Anderson Solano, que hace contenidos de humor, pero que tienen un alto grado político. Entonces, fíjense cómo estas personas están incidiendo en lo que la gente está viendo o escuchando, y ustedes pueden hacer eso mismo como partido político, como unidad, para poder desarrollar ese mensaje, ¿no? Eso es muy clave para poder tener toda una red que les permita amplificar cualquier mensaje. Pero a su vez, no solamente el tema de microinfluenciadores es importante, sino también cómo podemos tener comunidades dentro de las redes sociales. Fíjense este ejemplo de los grupos dentro de Facebook. Facebook, que es una red social que es menospreciada hoy porque es de viejos, porque hay nuevas redes sociales, la gran verdad es que Facebook sigue siendo la red social más poderosa en América Latina. Y por ejemplo, Nayib Bukele tuvo toda una estrategia de crear grupos de apoyo para poder comunicar su mensaje y fíjense la cantidad de seguidores que tiene, 115.000, 14.000, 75.000, 50.000. Son grupos de Facebook en los cuales las personas interactúan, puedes publicar un video y ese video lo pueden tomar otras personas para republicarlo en sus redes, entonces es un espacio de activismo muy importante que además reúne a personas que piensan similar a en este caso, en el apoyo a la candidatura de Bukele, pero ustedes pueden crear incluso grupos, no sé, por ejemplo, de personas agricultores de Portuguesa o activistas del medio ambiente en Guyana, es decir, ustedes pueden tener toda una capacidad de agrupar a miles de personas que tienen un tema en común y trabajar sobre ello, ¿no? Por ejemplo, aquí tienen algunos grupos que ayer en la noche revisando vi sobre Venezuela. Venezuela Libre, 22.000 miembros. Incluso no solo pueden crearlo, sino sumarse a algunos grupos que ustedes vean que tengan muchos seguidores y tener un compromiso de allí poner información del mensaje que ustedes quieren comunicar. Entonces, fíjense que hay múltiples formas de poder ser activista en la red social y poder comunicar un mensaje, ¿no? En estos grupos ustedes pueden publicar encuestas, pueden subir archivos, PDF, pueden subir videos, pueden generar cualquier tipo de comunicación para que las personas que estén en ese grupo interactúen y son espacios que parecen estar pasados de modo, que ya no existen, pero que la verdad te permiten generar, agrupar a muchas personas y poder implementar tu mensaje. Ahora, esto también se está trasladando incluso a los canales de WhatsApp. Hace poco o recientemente, tiene pocos meses, durante este año, WhatsApp creó el tema de los canales, que son espacios que ustedes puedan crear y las personas se pueden unir y no necesariamente las personas tienen que saber ¿cómo se llama? No van a ver el nombre de las personas que lo integran. Entonces, en el caso venezolano, ese es un muy buen espacio para poder agrupar a muchas personas y tener una comunicación permanente. Otra cosa que ha creado WhatsApp son las comunidades. Las comunidades son agrupaciones de grupos, valga la redundancia, es decir, tú puedes, por ejemplo, María Beatriz tiene el grupo de PJ Mérida, PJ Miranda y PJ Zulia, ella puede agrupar todos esos grupos en una comunidad y poder enviar mensajes masivos. Entonces, para la comunicación interna, puede ser una herramienta importante para comunicarse, ¿no? Ustedes pueden crear esas comunidades, agrupar, valga la redundancia, esos grupos y tener un espacio allí de interacción importante. Otros grupos que está usando mucho el chavismo en Venezuela, sin mucho éxito, pero que lo está haciendo, son los canales de Telegram, que por ejemplo en el caso de España son muy famosos. Por ejemplo, vemos este partido político, cómo tiene un montón de canales de distintos sectores del país y les permite eso, pues, comunicar su mensaje. O el partido Vox, que ha tenido una estrategia digital, más allá de si se está de acuerdo o no con él, que le permite poder comunicar rápidamente ese mensaje. Entonces, fíjense algo importante aquí, que es que tú envías el video, la gente lo puede descargar y lo puede reenviar a sus otros grupos. Entonces, es una herramienta muy importante de comunicación. Y esto parece ajeno, pero no lo es. En Venezuela tenemos, por ejemplo, un grupo
que monitorea el dólar con 90.000 personas. O tenemos otros grupos que, como 20 Venezuela, que tiene 12.000 personas, o como Venezuela News, que es del gobierno, que tiene 58.000 personas. Entonces, fíjense cómo en Venezuela ya algunos grupos políticos o personas independientes usan estas herramientas para llevar a cabo su comunicación. Últimamente, esto es un poco más universal, se ve poco en Venezuela por todo el tema de la conectividad, pero es el tema de Twitch. Son canales de comunicación donde distintos grupos van generando su mensaje y la gente se conecta a observarlos. Obviamente el tema de Venezuela tiene una limitación, que es el tema de la conectividad, pero bueno, son herramientas que también están ahí que, por ejemplo, todo el grupo de PJ Internacional pudiera usar para generar debates o comunicación sobre cualquier aspecto que ustedes quieran resaltar, ¿no? Y finalmente, la propagación, ¿no? Todo el tema de los memes parece una cosa sencilla, parece una cosa tonta, pero es mucho más poderosa y puede movilizar más un mensaje que miles de proclamas de cualquier partido político o cualquier líder político, ¿no? Entonces, aquí hay ejemplos muy sencillos de cómo puedes fomentar una idea a través de memes y poder, digamos, dispersar esa información. También en algunas campañas se dan los contenidos descentralizados. Eso lo vimos muchísimo durante la campaña del 28 de julio. Cada quien creaba su contenido y eso fomentaba a que se esparciera un mensaje, ¿no? Entonces ustedes pueden crear campañas de algún tema en específico, por ejemplo, los presos políticos, quieren el tema de Juan Pablo Bonipa, buscar que la sociedad los acompañe creando contenidos o su mensaje para Juan Pablo y pueda crear sus contenidos para difundir ese mensaje. Entonces, esto son como herramientas que ustedes pueden tener. Esto es el caso de otro político norteamericano que tuvo muchísima relevancia en que la gente creara su contenido para poder difundir un mensaje, ¿no? Y ya para ir terminando, tenemos las historias, sabemos las complicaciones que tiene el caso venezolano, sabemos que el contexto puede ser difícil, pero esto puede ser una herramienta movilizadora capaz en momentos puntuales que ustedes decían utilizarlo, ¿no? Porque cada persona tiene a 300 personas o 100 personas que pueden ver ese mensaje y esa comunicación. Tal vez se puede usar con un lenguaje distinto, pero creo que es una herramienta súper poderosa. Y en el caso de Venezuela, para ya finalizar, algunas recomendaciones de seguridad que les puede ayudar un poco a cuidar el activismo dentro del país. Obviamente todo el tema de VPN para poder tener acceso tanto a páginas informativas como al tema de X en su teléfono. Proton VPN me parece que es el VPN más sencillo y más funcional para el caso venezolano. Si ustedes conocen otros, pues coméntenlo en el chat, pero esto es como herramientas para que ustedes puedan tener, ¿no? Otra herramienta importante es Signal, que es una especie de WhatsApp, pero con mayor capa de seguridad, que los puede ayudar a mejorar sus comunicaciones internas dentro del país o dentro de los grupos del partido locales, etcétera, etcétera. También les recomiendo que usen el tema de la duración predeterminada de los mensajes. Eso es una configuración muy sencilla que pueden hacer en su WhatsApp para que los mensajes en su WhatsApp duren un tiempo determinado. Eso, en el caso venezolano, pues sabemos que puede ser importante para evitar que los acusen de quién sabe qué. Y esta herramienta que se llama Vault, que es como una especie de backup en la que tú descargas en tu teléfono y te crea como una especie de espacio distinto en el que puedes poner contraseña para poder tener videos o imágenes o cualquier cosa que ustedes tengan de activismo político que pueda ser peligroso si los agarra eh, la policía, etcétera, etcétera, lo que ustedes ya viven en el día a día en Venezuela, ¿no? Y algunas herramientas que ustedes pueden tener para hacer este tipo de contenidos. No duden de usar ChatGPT para poder crear imágenes, para poder crear guiones. A lo mejor ustedes tienen una idea o tienen una información de algo que ustedes quieran hacer una infografía y no saben cómo hacerla, pues pedir ayuda a ChatGPT que te ayude a hacer una infografía más sencilla, o ayúdame a hacer un guión de video más sencillo, o ayúdame a escribir un tweet sobre este tipo de cosas. Entonces, esas herramientas pueden ser muy funcionales. CapCut, que creo que es la herramienta más sencilla y amigable para alguien que no sabe mucho de este tema de hacer videos, tienes plantillas para hacer videos cortos, nada más sustituyes las imágenes por fotos o por videos que ya tengas, entonces te puede ayudar muchísimo.
El mismo Instagram este año lanzó la herramienta Edits, que dentro del mismo Play Store tú puedes descargarlo y te da como algunas herramientas para crear videos de forma más fácil. Y Gemini, que es otra inteligencia artificial que en la capa gratuita también ustedes pueden hacer cosas muy interesantes como las que les he dicho, ¿no? Obviamente hay herramientas más sofisticadas, hay herramientas más importantes, pero esto es como para que ustedes tengan algún kit básico de cosas que puedan utilizar, ¿no? Y finalmente algunas sugerencias que se me ocurría pensando en el tema de Venezuela. Por ejemplo, si ustedes tienen miedo con el tema de Twitter o de alguna otra red social, tener nombres alternativos, tener una imagen de perfil que sea real pero alternativa como la de su mascota, como la de su ciudad, digamos, lo que ustedes sientan que pueda proteger su identidad. Obviamente esto en otro país yo no lo haría porque yo promuevo que cada quien exponga quién es y que sea algo más genuino, pero entendiendo la crisis venezolana, pongo estos ejemplos. O el uso de términos alternativos, que aquí quiero ser muy claro que esto no busca proteger o blanquear al chavismo, sino a protegerlos ustedes. Por ejemplo, a lo mejor no pueden decir dictadura, pero pueden usar palabras como el poder para poder hacer referencia a algo. Creo que ese tipo de cosas puede ayudarnos un poco a protegerse de cualquier persecución, etcétera, etcétera. Y finalmente, poder tener, por ejemplo, algunos temas alternativos. A lo mejor hay temas menos sensibles, pero que se pueden denunciar, como el tema del medio ambiente en Guyana o como el tema de, el alza de precios que está aconteciendo hoy en el país, digamos. No estoy diciendo aquí que se deje de hablar de la realidad, pero que se puedan buscar aristas que les permita, en medio del contexto de autoritarismo que se vive, poder seguir diciendo las cosas y protegiéndose a sí mismo, ¿no? Y ya para finalizar, lo que quiero decir es que cada story, cada meme, cada video, cada grupo es la activación de una idea, de una estrategia. Es decir, estas herramientas son para que ustedes piensen en una estrategia macro y puedan desarrollar a través de estas alternativas eh, acciones que puedan permitir comunicar un mensaje, comunicar una idea y pues eso pueda tener sentido en la realidad, ¿no? Entonces, bueno, sin más que concluir, abierto a cualquier pregunta. Perdonen si fue muy rápido, pero quise que pudieran tener toda la información de forma consensuada y bueno, adelante con lo que ustedes quieran Gracias, preguntar o Daniel. admitir. De verdad, bueno, sabíamos que iba a ser muy enriquecedor y lo fue. Hay una pregunta que hace una persona que refiere al tema de de los algoritmos en Instagram y bueno, y en TikTok también, para, digamos, cómo jugar con el algoritmo para poder tener mayor alcance, que qué es lo que activa el algoritmo. Perdonen que ahora no sé cómo activar mi pantalla. Ya que Bueno, me moví. y no sabes tú que eres el hombre de... No, es que como que ¿cómo se llama? Se me puso pantalla completa y no me, ahora sí, Ah, perdón. ahora Listo. sí. Sí, fíjense, los algoritmos van cambiando, digamos, temporalmente, ¿no? Y son distintas cosas las que hacen que ese algoritmo se dispare. Algunas de ellas se las decía en el tema del tipo de contenido. Por ejemplo, todo el tema de humor cada vez tiene más relevancia, todo el tema emocional, más relevancia, que sean cortos, que sean sencillos, más relevancia. Y también ustedes se dan cuenta que hay veces que hay como formas de video que se hacen virales rápidamente. Entonces ustedes van a captar en su Instagram, van a poder ver qué tipos de videos están generando esa actividad tan grande, ¿no? Entonces básicamente es un poco que los videos sean cortos, que sean breves, que sean muy emocionales, que sean muy directos o que tengan temáticas que están de moda. Por ejemplo, en el caso de TikTok hay muchos trends que están de moda y eso ustedes los pueden usar a su favor. Por ejemplo, recientemente hay un trend de soy tal figura pública y cuando me terminan estoy llorando, ¿no? Entonces la persona está llorando y dice una frase de esa figura pública, ¿no? Se ha hecho en Venezuela con Capriles, con Maduro, con María Corina. Entonces ustedes pueden aprovechar de forma positiva ese tipo de trends para meterse en eso que está generando, en ese algoritmo que está generando viralidad y poder meter su información, ¿no? Es un trabajo un poco de ir viendo un poco y pulsando la cosa.
Buenísimo. Mira, te mandan saludos desde el municipio Cristóbal Rojas, donde fuiste Ah, coordinador ¿quién será? juvenil. Te mandan saludos desde allá. Ah, También hay una pregunta eh, de cómo enfrentar los desafíos de las comunicaciones políticas zonales, es decir, como agrupadas en espacios territoriales muy concretos. Lo pregunta un dirigente de Petare. bueno, yo creo que ahí la clave es poder lograr, y esa se une a la otra, que el algoritmo te capte. Es decir, si por ejemplo el tema de petar en la basura, que toda la vida ha sido un problema muy importante, si haces un video específico sobre eso, si hablas de petares, si pones las palabras concretas, muy probablemente el algoritmo va a lograr que tú te puedas insertar, que esas personas de esa comunidad te observen y tu mensaje sea más relevante, ¿no? Parece mentira, pero mientras más local seas, más posibilidades tienes que ese mensaje se viralice en el grupo que tú quieres que te llegue, Ok. ¿no? Y también usar las herramientas, grupos de Facebook de la localidad, el WhatsApp, grupos de WhatsApp de la comunidad, todo ese tipo de herramientas que vimos que te pueden ayudar. Ok. Luego hay una pregunta sobre, dice, aclara las grandes ventajas y los cuidados a tener sobre la privacidad de los grupos y mensajes secretos en Telegram. Me imagino que porque es importante, ¿no? Sí, bueno, lo que les decía, por protección de ustedes, si en algún momento, ni Dios quiera, lo agarran mal, le roban el teléfono, pues ustedes tengan eso protegido en esas apps, eso es súper clave. Otra pregunta, no sé si esta es tu área de experticia, pero igual la voy a hacer. Dice, ¿cómo eliminar archivos ocultos del almacenamiento de mi teléfono? ¿Cómo eliminar archivos? La verdad, esa sí me la dejaste un poco fuera de base, No, yo pero tampoco lo puedo sé, pero averiguar y te mando la respuesta. buenísimo, buenísimo. A ver, ¿qué medio de comunicación en app podemos tener si sucede alguna contingencia donde hay cero señal? Se había creado una aplicación, no recuerdo el nombre en este momento, pero sé que en un momento se creó, sobre todo para el tema de la campaña, hay un medio de comunicación que sin conexión pueden revisarlo. No tengo el nombre, pero prometo revisarlo y a través de Paola enviarles la información, pero sé que existe alguno que hace eso. Mira, y una pregunta, ¿qué tanto ayuda a un post que tenga muchos comentarios? Porque hay un tema, Siempre. Sí. hay un tema con, digamos, que queremos el crecimiento orgánico de las redes del partido y para ese crecimiento orgánico, para jugar con el algoritmo, una de las cosas que nosotros hemos estado pensando es incentivar o animar a la interacción en los posts, sobre todo apalancándonos en el estado 25, que tenemos a varios aquí conectados, porque bueno, para las personas que están Claro. en Venezuela, pues a veces es difícil comentar los posts por temas de seguridad, pero me gustaría, y si lo es así, que nos explicaran por qué es importante interactuar con las redes del partido más allá de un like, sino comentar y ser una audiencia presente. Bueno, Dani, justo por el tema. Sí, adelante. para no ser redundante, complemento esta pregunta de Paola en cómo ves también este consejo que diste respecto a identidad complementaria, lo señalaste más por el X, ¿no? Pero si fuera posible que visualizáramos como estrategia que se utilizara una identidad en todas las redes, una identidad paralela que nos permita poder interactuar y para poder además hacer uso de la fortaleza que tenemos. O sea, nada más semanalmente, aquí nos estamos conectando un promedio de 1.000 justicieros y justicieras. Si todos pudiéramos salir en nuestras redes a comprometernos a fortalecer el contenido, pues estoy segura que haríamos esa gran red de redes, pero tenemos unas limitaciones y es que estamos bajo una situación de terrorismo de Estado y donde efectivamente utilizan el seguimiento en las redes sociales. ¿Tú verías como una buena alternativa que salgamos hoy todos con el objetivo de crearnos un alter ego digital? Sí, bueno, para responder la primera, el algoritmo siempre te va a premiar a medida que veas más comentarios, más likes, el algoritmo te va a premiar. Porque ¿qué dice el algoritmo? Ah, esto está generando interés, se lo voy a mostrar a más personas. Siempre es vital. Entonces eso es importantísimo, generar comentarios, reacciones y tal. Y con lo que me dices del alter ego,
sin duda alguna, si eso está dentro de las posibilidades de cada quien, sí. Lo que diría es que no sea una imagen, no sea algo único. No sé si entendí mal. O sea, por ejemplo, todos van a llamarse turpiales. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Turpial uno, turpial 2. Recomendaría que no, porque de allí quienes sabemos que, digamos, el autoritarismo puede ver esa, como esa conexión y se pondría como muy intenso a revisar y a buscar eso. Pero sí tener un alter ego donde cada quien tenga como un nombre, incluso puede ser, no sé, el nombre de su mamá o su segundo nombre o lo que decidan que crea que los pueda proteger. Sí, a mí me parece muy interesante entendiendo el marco actual en el que estamos, ¿no? En otro contexto no lo recomendaría, pero en el actual, sin duda alguna, es muy importante protegerlos a todos. Exacto. Solo por curiosidad, ¿por qué en otro contexto no lo recomendarías? O sea, en un contexto Bueno, porque democrático. yo sí creo que es importante que uno diga quién es, sabes, que Ok, estás defendiendo. En otro contexto sería mucho mejor para la gente ver a un líder local con su nombre y su apellido activando, ¿no? Entonces, claro. no es necesaria esa cobertura, digamos, de ¿Y identidad, si, ¿no? y si una persona abre una cuenta alternativa, no sé, donde, no sé, la barriga verde, X, una Ujú. cuenta alternativa, e interactúo dentro de Venezuela con esa cuenta alternativa sin VPN, ¿hay posibilidad de que me ubiquen? ¿O es preferible siempre utilizar VPN? No, a ver, es complejo, pero no hay posibilidades reales a menos que tú pongas tu ubicación en X, por Ok, poner un ejemplo, que te ubiquen. Eso no es posible, a menos que tengas un mega aparato de espionaje, es muy poco probable que pase. Pero sí, pues, lo que hay que tener cuidado es que a veces personas que desconocen el tema ponen su ubicación. Hoy por hoy, lo que va a hacer X es que va a revelar todas las ubicaciones de las personas. Y ahí eso es importante porque, por ejemplo, si las personas están en Venezuela, tienen la opción de poner Venezuela o Suramérica como región. Entonces, si tú pones ok, Suramérica, te proteges un poco de decir que estás en Venezuela y eso ayuda un poco como a protegerte, ¿no? Pero que otro pueda revelar tu ubicación con solamente tu usuario no es posible, sino esa información que acabo de decir, por ejemplo. ok, perfecto. Déjame ver si hay más preguntas. Actualmente nos están pidiendo que mantengamos activas las redes sociales del partido. ¿No es contraproducente publicar actividades donde claramente no van a ver el ejercicio de nuestro trabajo político? Hace no se puede publicar por seguridad de las personas. Claro. Sí, sí. Sí, es complejo. O sea, es complejo. Es una decisión difícil, compleja. Sí. Bueno, no sé si alguien más, si Edinson quiere decir algo, si María Beatriz quieres comentar otra cosa. Vi una pregunta que hablaba de una aplicación de seguridad por algo alternativo y refería como una especie de walkie-talkie. Yo me acuerdo que al inicio de la pandemia Sí. se puso de moda, por llamarlo de alguna manera, ese tipo de aplicación, pero ahorita ni siquiera me acuerdo cómo era. Y no sé qué viabilidad hay respecto a esto, pero me trajo un Sí, recuerdo. sí existió, no sé si actualmente está en vigencia y prometo investigarlo y se los envío para que si hay la información, ustedes puedan saber, porque no recuerdo tampoco el nombre. Correcto, gracias por eso. Daniel, ¿alguna última recomendación, comentario, no sé, consejo que nos quieras dar para el manejo de redes personal y del partido? Sí, bueno, creo que justo para esta presentación fue un reto porque sé que el contexto que enfrentan es muy complicado para hacer cosas. Yo lo que les pido es que, bueno, viendo estas herramientas y las que ustedes conozcan por su cuenta, puedan crear entre todos como cuál es la estrategia que vamos a usar para poder cuidarnos, para poder seguir divulgando el mensaje y para poder seguir haciendo activismo, ¿no? Por ejemplo, la persona que decía el tema de la actividad. A lo mejor puedes tomar una fotografía, es difícil, ¿no? Pero una fotografía que no muestre la ubicación, pero que sí muestre la actividad, que no muestre los rostros, es muy complejo. O simplemente tomar la decisión de no vamos a publicar eso, pero sí vamos a publicar con imágenes gráficas lo que estamos haciendo de otra forma, ¿no? Es muy complejo. Pero lo que creo es que hay muchas herramientas, muchas alternativas que les va a permitir de alguna u otra forma seguir comunicando su mensaje al país, sus actividades y lo que el partido sigue haciendo, ¿no?
Buenísimo. Quiero Vean, no leer sé este si quieren- mensaje, Pau, para Sí, dale, darle, adelante. que dice saludos a todos, abrazos Daniel de Miranda, entre paréntesis, Charallave para el mundo. Feliz y súper orgullosa de verte, escucharte y saberte tan profesional en esta área. Gracias por brindarnos conocimientos y excelentes herramientas. Realmente comparto plenamente este mensaje. Gracias, gracias. Buenísimo. Bueno, yo no sé si Edison está conectado, pero yo lo Sí, que solo sí, no, solo para agradecer a Dani y que esperamos que todos los que estamos conectados, bueno, utilicemos esto como nociones básicas para saber que hay todo un mundo que podemos seguir explorando y saber cómo actuar en estos momentos. Así que, bueno, no es como tarea cumplida, estas fueron como las nociones básicas y lo que nos invitamos todos es a seguir explorando más sobre este tema, porque creo que es el momento para hacerlo. Así que nada, muchas gracias a todos y gracias, Pau. a ti, Edison. Sí, y yo creo que aquí una sugerencia a la coordinación de activismo y a la vicepresidencia de organización es que nosotros tenemos una potencialidad de interacción con disciplina partidista muy fuerte. Porque acá en Seminario Raíces, ahorita somos 600 personas, pero hemos llegado a ser 1000, digamos, hay una capacidad de conectividad que es muy importante. Si cada uno de nosotros o las personas que tienen la posibilidad de hacerlo porque están fuera del país o tienen una cuenta alternativa como lo que planteó María Beatriz, nos proponemos que una vez al día en la mañana vamos a comentar algún post del partido, nuestros posts van a ganar en potencialidad con el algoritmo con solamente un comentario. Y es algo que está en nuestras manos y que no nos cuesta mucho hacer. Entonces yo creo que si eso nos lo planteamos como un plan diario de interacción, le podemos aportar mucho a las redes de Primero Justicia sin, bueno, ganando en crecimiento orgánico y sin invertir en publicidad, sino haciendo el músculo real, haciendo un músculo virtual del músculo real que tenemos en la calle. Entonces, yo creo que podemos ir avanzando en ese sentido y esta información que nos dio Daniel, pues nos ayudará mucho a tomar conciencia de la importancia de las redes sociales en el contexto autoritario en el que nos tocó trabajar, en donde es fundamental la capacidad de creatividad, es decir, que aprendamos a comunicar de buena manera y resguardando siempre los criterios mínimos de seguridad para todos. Entonces, la semana que viene comienza un nuevo seminario Raíces que va a tener 3 sesiones justo antes de Navidad. Es sobre la historia de Primero Justicia y sé que todos ustedes se van a querer conectar para, bueno, crecer en identidad y cariño a esta organización que tanto nos ha dado. Entonces, eso va a ser el martes que viene a las 5 de la tarde. Vamos a estar pasando toda la información por nuestro canal de WhatsApp, Daniel, que tenemos un canal de WhatsApp en donde tenemos Ah, a bueno. casi 350 personas y están todos conectados. Los animo a que se conecten cada vez más, que nos sigan en nuestro canal de WhatsApp y bueno, que sigamos aprendiendo de esto y que cerremos el año con broche de oro, con esta nueva edición del Seminario Miren, Raíces sobre la historia de nuestro partido. Bueno, un solo saludo, un quería, abrazo a Mire, todos. ya va, es una que, cosa, un sí. ejercicio de cierre me gustaría igual ponernos. Quienes nos sigan hasta ahora a Daniel Montero, comencémoslo a seguir como producto de este encuentro y propongámonos de verdad orgánicamente influir en la pegada de todo nuestro músculo digital y tomemos en consideración todos los tips muy interesantes y muy importantes que el día de hoy hemos tenido. De verdad, nuevamente muchísimas gracias a la Vicepresidencia de Formación por este espacio y a Daniel Montero por ser uno de estos invitados que nos honran y nos llenan de mucho orgullo. Miren, hay una persona con la mano levantada, no sé si... Lo que pasa es que no damos derechos de palabra por temas de Ah, ok, seguridad, o sea, todo es ok, leído por... ok, no es que listo. queremos silenciar a nadie, No, sino... no, solo para que para que sepan que los vimos, pues. O si Sí, pueden dejar su exactamente, comentario en el chat, pues mejor para que exactamente. no dejen de participar. Y creo que Bueno, eso es Dani, aplauso, que Ah, utilizamos la bueno. manito para saludarnos todos. exacto. Ah, listo, listo, listo. Bueno, un abrazo y muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo. Un beso. No, ustedes, Un feliz abrazo, tarde. Daniel. Gracias. Saludos a todos.
Abrazos, buenas noches.